Bienvenidos a Minutos de Palabra Eficaz, porque alimentar nuestro espíritu sí importa. Que el Señor le bendiga. Soy Floria Oliva. Vamos a leer la palabra en Proverbios 6:16, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Amén. La palabra es el agua que nos limpia y el agua corre abundantemente, pero muchos se ahogan con la palabra, dice el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a hacer una pequeña introducción. Dios convirtió a Israel en el pueblo escogido, tal como lo había prometido a los patriarcas. Lo escogió para que fuera un pueblo especial, diferente a las naciones que lo rodeaban. Ellos conocían los mandamientos de Dios. También conocían cómo habían sido sacados de Egipto. Además, Dios les advertía por medio de sus profetas. Dice: el amor a Dios se demuestra con la obediencia. Por eso, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sin embargo, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, dice Jeremías 7:30. Se volvieron desobedientes, arrogantes y soberbios. No atendían a la voz de Dios. Isaías 5:21 dice: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de ellos mismos. Amén. Por eso Dios tocará en esta hora 2 cosas que aborrece. Son 6, hermanos, pero vamos a tocar 2, que es lo que más abunda: los ojos altivos y el que siembra discordia. De estas 2 cosas que aborrece Jehová, ahí va todo lleno de lengua mentirosa, corazón que maquina maldad, testigos falsos y manos derramadoras de sangre inocente. Y es que Dios no puede ser burlado. Él observa que no es la luz de Cristo lo que más brilla en la iglesia, sino las 6 cosas que Jehová aborrece. Dios nos tiene como nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio, dice Segunda de Pedro 2:9. Y estamos actuando como los israelitas. Tenemos el conocimiento de la palabra y no la estamos poniendo por obra. Elías dice: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. En Primera de Reyes 18:21. Pero ¿cómo debemos de seguir a Jehová? Jesús dice en Mateo 22:37: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, dice Primera de Timoteo 1:5. Si amamos a Dios de esa manera, entonces, hermanos, podremos luchar diariamente para andar en temor y santidad. Proverbios dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, es enseñanza de sabiduría. Y Primera de Pedro 1:17 nos dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Dios nos va a hablar acerca de los ojos altivos. Pero ¿cómo son las personas altivas? Se creen superior, son arrogantes, soberbias, necias, orgullosas, engreídas y se alaban a sí mismos. Quieren ser admirados y respetados. Por eso Santiago 4:6 nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Contrario a la altivez es la humildad, sencillez y modestia. El corazón del altivo anda mal con Dios, pues la altivez es un pecado que él aborrece.
El altivo actúa como si fuera el más importante. Cuando Jesús, nuestro Rey de Reyes, entró a Jerusalén, lo hizo montado en un pollino de asna, Mateo 12:15. No entró en carruaje, tampoco entró con una banda con bombos y platillos, no. Jesús nos dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hay un ejemplo en la Biblia en 2 de Crónicas 26:16. El rey Usías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Tenía visión espiritual, entendimiento de Dios, y Dios lo prosperaba y le daba victorias contra los filisteos, árabes y amonitas. Pero entró altivez en su corazón y se rebeló contra Dios. Se enalteció para su propia ruina, hizo lo que Dios no le había ordenado. Y esto lo seguimos observando en estos tiempos. Se exaltan a los hermanos con dones de Dios y hasta muchos se atreven a decir que sin ellos el culto no sirve. Otros se engrandecen por el pueblo que Dios les ha entregado y lo consideran propio y lo maltratan, mis hermanos. También observamos el desprecio contra los dones que Dios entrega a sus hijos para que le trabajen en la obra. No respetan esa promesa. Sin el Espíritu Santo la iglesia está seca, está muerta, pues es el Espíritu de Dios vivo. 2 de Crónicas 3:3. Cristo es el dador del Espíritu Santo. Mateo 3:11 nos dice: Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Hay lepra para el opositor a lo que Dios establece. Marcos 3:29 nos dice: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Vivir conforme al Espíritu Santo es someterse a la dirección y capacitación del Espíritu Santo y ocuparse de las cosas de Dios. Ahora, hermanos, el otro pecado que Dios aborrece es el que siembra discordia entre hermanos. Discordia, dice el diccionario, falta de acuerdo o inconformidad entre personas que a menudo conviven o se relacionan de algún modo. En otras palabras, hay desacuerdo, desunión, disconformidad. Por eso es un pecado que Dios aborrece. Santiago 3:16 nos dice: porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Sembrar discordia es obra de Satanás. Seamos cuidadosos y no nos volvamos instrumentos de Satanás dentro de la iglesia. Isaías 5:23 dice: justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Cuidado, hermanos. Pero ¿cómo es el que siembra discordia? También aquí es descrito, hermanos. Él es necio, sin sabiduría, no retiene la palabra. No siembra la buena semilla, sino palos de yuca en el corazón. Se opone a todo, no busca un punto para estar de acuerdo, tampoco es humilde. Proverbios 26:11 nos dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Y la Biblia nos da un ejemplo de discordia. Coré dijo: basta ya de vosotros, en Números 16. El varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Moisés sabía que estos varones conspiraban en contra de la voluntad de Dios. Coré buscó gente de influencia para hacer división contra Moisés. Pensó que así lograría lo que quería. Dice la Escritura que reunió a 250 príncipes varones de renombre. Coré, Datán y Abirán decían que toda la congregación estaba santificada y que por tanto estaba calificada para desempeñar funciones sacerdotales. Pero ellos se rebelaron contra Dios, contra el sacerdocio de Aarón y contra la autoridad de Moisés. Dios los castigó, mis hermanos. Hizo apartar a las 3 familias completas y abrió la tierra, dice la Escritura, y los tragó a todos. Consumió con fuego a los 250 príncipes. Y al día siguiente seguía la murmuración y Jehová cortó a 14,700 personas de un solo día, hermanos. Y ya he visto cómo se mueve el espíritu de Coré en la iglesia. La discordia no va sola, es acompañada por la envidia y los celos.
inventa lo que sea con tal de destruir al hermano. Arma el complot, convence con palabras mentirosas. Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Por eso, hermanos, no defendamos nuestro llamado. Dejemos que Dios hable por nosotros. Él peleará por nosotros y también pondrá la vara al opositor. ¿Cómo se puede evitar la discordia en nuestros corazones? Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dios nos ha dado esta alerta. Obedezcamos la palabra. Los ojos altivos y el que siembra discordia son pecados que Dios aborrece porque destruyen a la iglesia de Jesucristo. Pongámonos a cuenta que Cristo pronto viene. Recordemos que el falso trigo, o sea, la cizaña, será recogida, dice, atada en manojos para ser quemada. Y el verdadero trigo también será recogido, pero para ponerlo en el granero de Jesús. Para finalizar, Proverbios 8:33 dice, atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Amén. Que Dios les bendiga. Dele un like, comparta este hermoso mensaje que Dios nos habla, hermanos, y suscríbase. Amén.